Voy a empezar en 3, 2, 1. Vale, ¿por qué justamente preferir un mundo donde se reconozca la independencia de la República Turca del Norte de Chipre en lugar de un mundo donde se integre en Turquía? ¿Qué tenemos que entender, vale? Va a haber en nuestro mundo vamos a tener una cierta independencia, ¿verdad? Como lo dice el Infolight, que significa que se van a reconocer principios que va a tener cualquier país independiente. ¿En qué sentido? Puede ser, bueno, va a ser soberanía, autodeterminación, principalmente esto que lo vamos a matizar en, los diferentes puntos, los que voy a ir. En el mundo de la oposición tenemos que entender que un mundo, ¿verdad?, en donde esta república, Turca del Norte se integra en Turquía, necesariamente está entrando en este país. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora está entrando bajo la jurisdicción de este país, bajo la soberanía de Turquía, se puede decir su protección, su economía, pero también bajo el sistema político turco que ahora va a estar en esta república, Turca del Norte, porque eso es lo que entendemos de una integración, ¿verdad? Y ya les voy a explicar por qué se va exactamente, principalmente de esta manera. Vamos a hacer comparativos entre los mundos que vamos a tener. Y el primer punto que tenemos que entender es el tema de la soberanía. Y es nuestro primer punto de análisis. ¿Qué tenemos que entender? Y creo que esto va a ser común en ambos mundos. Tenemos que entender que en ambos mundos vamos a tener contextos donde otros países ya han irrespetado, por ejemplo, la soberanía de otros países. Ejemplo, la guerra de Ucrania. Justamente tenemos estos eventos donde ha salido, Rusia, un país que por diferentes motivos ha invadido la soberanía de otro país que ya se considera un país legítimo y que por lo tanto tiene la capacidad de manejarse como él quiera. Entonces, ¿cuál es la problemática? Que ya se ha violentado antes este problema en el status quo, y la problemática es que justamente cuando nosotros tenemos o dejamos que esto suceda, que esta República Turca del Norte en el mundo de la oposición se una a Turquía, justamente estamos legitimando la capacidad que tienen algunos países de saltarse el derecho internacional y de irrespetar la soberanía que pueden tener ciertas naciones más pequeñas. Y entonces, ¿qué tenemos? Que otros países en situaciones similares se van a sentir legitimados por hacer esto en otros contextos, ¿vale? Lo que hace que se dé un precedente y se dé aún más fuerza a un precedente de un rompimiento de la soberanía de otros países que se consideran más pequeños. Y ya voy a impactar eso un poquito más. Pero lo otro, se pierde la soberanía también cuando yo acepto lo siguiente. En nuestro, Infolight se dice que la República Turca del Norte tiene unas instituciones que seguro tienen un poder judicial, legislativo, presidencial, todo lo que tú quieras. ¿Qué significa que nosotros nos unamos a Turquía? Significa que nosotros estamos rompiendo ese contrato social que justamente se entabla de una población hacia unos gobernantes. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora yo estoy rompiendo esa confianza y me estoy uniendo a Turquía, bien sea porque eso me puede beneficiar económicamente, socialmente no me interesa, ya voy a explicar por qué no socialmente. Pero el hecho es que se está perdiendo el tema de las instituciones y cómo esto se forma, perdiendo legitimidad, el mecanismo por el cual la población puede elegir a sus gobernantes, y ahora tengo que someterme a lo que diga, en este caso, el gobierno turco. Antes de seguir, dime, Gabriel. Entre Chipre del Norte y los Chipre del Sur es un conflicto bélico. El hecho de que estas personas sean reconocidas como un país implica un incremento en este conflicto bélico entre ambas Chipre. Claro, ya más o menos voy por ahí, y creo que va a haber la línea lógica de decirnos que quizás Turquía puede ayudar de manera bélica a esta franja de Turquía del Norte. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no creo que cuando el territorio sea parte de Turquía esto vaya a pasar. ¿Por qué? Porque justamente Chipre es parte de la Unión Europea. Sería encontrarse en un conflicto armado o en la posibilidad de este conflicto con una Unión Europea que justamente Turquía no se va a lanzar ese peón, porque no estoy seguro, pero creo que está formando parte o cerca de formar parte. Disculpen, estudio medicina. Ajá. Ahora el segundo punto. Voy con lo siguiente, y es el tema de la autodeterminación del pueblo a ejercer sus derechos. Y el primer punto que voy a impactar aquí. Vale, cuando yo me uno a la República, a Turquía, vamos a tener una problemática y que tenemos que asumir algo. Cuando yo soy un país, soy de la República de Turquía del Norte, yo tengo mis costumbres, yo tengo mi cultura, tengo mi manera de hacer las cosas, mi manera de vivir la vida, etcétera, etcétera. Entiéndase el concepto de cultura. ¿Qué es lo que muy probablemente va a pasar cuando yo me uno a Turquía?
muy probablemente, pane, el gobierno turco, o en este caso las autoridades turcas, van a tratar de imponer su cultura en este territorio, pane, y de imponer sus costumbres. Mecanismos para entender esto. ¿Quién coño es el gobernante de Turquía? Erdogan, un carajo que es sumamente autoritario, pane. ¿Qué quiere decir esto? Él va a tener algún incentivo para decir, no, tranquilo, que sea lo que yo quiera hacer. No, pane, porque si se encuentra en su país por no sé cuánto tiempo y es un dictador, tiene incentivos para justamente hacer lo que quiera en ese territorio, y aún más ahora lo va a hacer porque justamente tiene la capacidad legítima para hacerlo en el mundo de la oposición, algo que obviamente no pasa en el mundo del gobierno, porque somos una república que es independiente y por lo tanto nuestras costumbres no se pierden en la medida en la que nosotros tenemos instituciones que nos defienden. Antes de seguir, dime acá de esto. ¿Sabes cuál fue el contexto que llevó a que precisamente esa parte de Chipre se separara de la República? No conozco el contexto, espero que me lo explique. Ajá, voy a seguir con el segundo punto, pane, y incluso en el contexto en el que oposición pueda decir que la mayoría de las personas de la República Turca del Norte se quieran unir, y por alguna razón un mecanismo de vaina de esto de referéndum, y justamente la gran mayoría de esas se llamó ¿no? a Turquía, porque justamente eso nos va a dar más beneficios económicos y todo ese tipo de cosas. Incluso en ese mundo de la oposición, pane, hay algo muy problemático, y es que justamente por lógica, pane, por simple lógica, gente de esa República de Turquía del Norte muy probablemente no se va a querer unir a la República, o sea, Turquía. ¿Y por qué eso es tan negativo, pane? Porque, bueno, en una democracia obviamente o sea, la gran parte de la población se antepone o sea, la menor parte de la población, sí, es cierto, pero el matiz importante en este contexto específico es que el país al que nos vamos a unir es un país con un régimen autoritario muy fuerte. Y esas personas que no estaban de acuerdo se van a convertir en perseguidos o en población vulnerable dentro de ese contexto, y entonces lo vamos a tener en contextos donde se puede ser perseguido político o este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En el mundo de oposición estamos abandonando un mundo donde nosotros podemos legislarnos y todo este tipo de cosas. Quizás podemos depender de Turquía a nivel económico, como lo dice Fondai, pero yo creo que ponderando, pane, es mucho más problemático cuando se generan estos prejuicios que ya les expliqué. Ya terminé. Probablemente lo que esté sea el audio de la final, pero bueno. Pero yo me paro con otro. Párate ahí, tipo. Mira, a ver. Ajá, pero ponte como te vas a poner para ti. Sí, ahí te, igual siempre te vas a ver hacia, o sea, la cámara te ve a ti por detrás. Pero si me pongo así. Pero no vas a leer. Pero puedo tener una cosa, usted prefiere que tenga una cosa aquí, todos se van a poner aquí. Obvio que no voy a apoyar ahí. Obvio que le fallo por la espalda. Está Ana Victoria, está en una. Qué miedo. Este discurso se lo dedico a Ana porque está aquí. Inicio con mi discurso en 3, 2, 1. Panel, este debate lo va a ganar la Cámara que demuestre en qué mundo existen más beneficios, considerando que hay una mejor gestión del territorio a partir de las decisiones que tomemos. ¿Por qué? Hay un framing muy importante. Dentro de este territorio de Chipre hay una división. Esa línea que ustedes vieron en el mapa, literalmente le dicen línea azul o verde, es donde se encuentra un grupo de personas llamados cascos azules de la Organización de Naciones Unidas, que son los que están todos los días previniendo que no se forme una guerra entre el norte y el sur de Chipre. Esta situación se da debido a que hay un conflicto religioso increíblemente grande, donde los que se llaman turcochipriotas se sienten directamente identificados con Turquía debido a que son parte de la religión mayoritaria de Turquía, que es el Islam. ¿Qué quiere decir esto a macro plazo? El hecho de que tú tienes una parte del norte que cree en una religión, una del sur que cree en otra, y que se están peleando en una situación más o menos parecida a Palestina e Israel, solo que no está politizada porque las religiones dominantes no son las que conocemos. ¿Qué sucede a partir de esto? En el momento en el que nosotros tomemos cualquiera de las decisiones,
sea independencia, o sea que Turquía anexe este territorio, lo que vamos a generar es una retirada de los cascos azules porque ya hipotéticamente existe una capacidad de gestión mayor. ¿Qué hacemos una vez que los cascos azules se vayan? Es lo que va a definir la realidad de si podemos gestionar o no el país a partir de nuestras decisiones. Entonces, ambas opciones van a molestar a los chipriotas. Los chipriotas se van a rechazar en cualquier escenario porque para ellos ese territorio es suyo. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar nosotros que ellos quieran armar una guerra en el momento en el que esto termine? O a lo mínimo, en el mejor escenario más fácil y suavecito, que no nos vayan a querer formar un peo internacional. Primero, creo que cuando nosotros estamos hablando de un mundo de que Turquía es quien gestiona este territorio, tenemos una capacidad mayor de gestión a partir de 3 puntos. Primero, el económico. Ya en este momento existe una dependencia económica por parte de Chipre dentro de Turquía. La cuestión está es que esta dependencia económica no tiene ninguna retribución para Turquía. Hagan ver cómo en el momento en el que nosotros generamos la independencia, Turquía no tiene incentivos reales para poder tener algún tipo de beneficio que traiga de allá. Eso va a hacer que toda esa carga económica pase a la Unión Europea. La Unión Europea ya en este momento se encuentra tomando medidas similares porque, por ejemplo, dentro de Grecia, son ellos quienes están dando la mayoría de la ayuda para que no haya un colapso económico a nivel Venezuela dentro de Grecia. Entonces, si yo ahora le tengo que anexar este lindo territorio independiente que probablemente voy a tener que permitir que entre, ya que en algún momento fue parte de Chipre, entonces ellos van a tener que también apoyar económicamente a eso y van a generar un conflicto en el cual la Unión Europea puede decidir, tú no eres parte de este territorio. Me quedo sin la ayuda de Turquía, porque yo no tengo ningún incentivo para estar allí, pero me quedo sin la ayuda de la Unión Europea porque no soy parte de la organización. Lo que hace que tenga una situación económica muy mala. En nuestro escenario, Turquía ve este territorio como estratégico porque ellos siguen invirtiendo allá, ya que los créditos económicos que genera el país se vienen a mis bolsillos también. Por tanto, tengo más beneficios económicos para el país y su población, y gente que se está muriendo de hambre y está siendo revictimizada y tiene todos esos escenarios terribles que en el escenario en el cual yo me independizo. ¿Por qué? Segunda vista, política. Si yo me independizo, yo tengo cero experiencia en la gestión real. Yo he gestionado un país todos estos años con la ayuda de una macroeconomía gigante como lo es Turquía. Turquía se va, yo no tengo herramientas para gestionarme por mi cuenta, tengo que empezar un país desde cero. Hagan ver que es un territorio de este pedacito que obviamente no tiene, no sé, las reservas petroleras más grandes del mundo y por tanto no es que ellos tengan los mayores beneficios económicos para poder generar un comercio que les permita llevarse por su cuenta en un corto plazo. Ellos van a tener que esperar, en el mejor de sus escenarios posibles, 50 años de roncha para quizás, a lo mejor tal vez lograr tener una economía que se sostenga por su cuenta. En nuestro escenario se sostiene desde ya, porque Turquía lo sostiene y entonces no entran en el riesgo de que entonces llegue Chipre y diga, mira cómo tu gente se está muriendo de hambre, esa es mi gente también, voy a ir para allá, los voy a conquistar y entonces me voy a ganar todo para poder defenderlos. Siguiente, mejor manejo de relaciones, tanto externas como internas. Creo que en el exterior, obviamente, va a haber alguna influencia de la comunidad internacional que se va a poner muy triste como la tica de Pablo y la Guacharaca. Pero ¿cuál es la diferencia? Yo creo que existen escenarios en los cuales tú puedes permitir que el país se anexe porque, y si alguien quiere traer el principio de autodeterminación de los pueblos, donde cada quien elige lo que quiere, resulta que los turco-chipriotas se llaman turco-chipriotas porque se sienten súper identificados con Turquía. Lo que quiere decir que ellos no les molesta la religión, no van a sentir ningún tipo de imposición, no van a estar mal en esos escenarios debido a que ellos reconocen religiosamente y culturalmente todo lo que tiene que ver con Turquía. Pablo. Vale, o sea, el hecho de que compartamos la misma religión no significa que yo me vaya a identificar con esta persona. Yo creo que el elemento cultural es mucho más fuerte que puede venir del territorio o qué sé yo, para que no justamente no responda a la oposición por el que tome una Turquía. Ok, la única forma en la que existe un traslado de la cultura completa de Turquía obligada, perfecta, suponiendo que existan todas estas diferencias que tú dices, es que de alguna forma todos los turcos decían migrar a esta islita donde no hay nada y hay un conflicto bélico porque les provocó y ya, y entonces tienen que imponerlo. Si no, lo único que va a imponer Turquía es su forma de gobierno, y ya les dije que es beneficioso debido a que este territorio no tiene experiencia previa y los van a ayudar a gestionarse mejor. Ahora, en el manejo de relaciones, creo que a nivel interno tú vas a tener que resolver las altas tensiones que existen dentro de ambos lados de Chipre. ¿Cómo lo voy a hacer? Si yo soy una mega ultra hiperpotencia, o por lo menos soy un país que tiene suficientes armas, en comparación a una islita, es muy probable que el sur de Turquía, de Chipre, no vaya a querer entrar en conflicto conmigo. ¿Por qué? Porque ahora no es un país que está ligeramente apoyado por Turquía. Ahora es un territorio que pertenece a Turquía. Por tanto, yo sé que si yo inicio una guerra, yo no estoy iniciando una guerra contra alguien que tiene la misma capacidad bélica que yo. Estoy iniciando una guerra contra alguien que tiene una capacidad mucho más alta y si le quiere volver un desastre, va a hacerlo porque tiene las herramientas para ello. No estoy diciendo que va a existir una amenaza por parte de Turquía para armar una guerra. Estoy diciendo que Turquía se va a ver como un escudo. Se va a ver todo este tipo de armamento militar como un impedimento para que yo quiera iniciarlo. Creo que el impacto de esto es que hay una menor posibilidad de conflicto. A nivel político, económico y bélico, debido a todas las herramientas que les da, en comparación a un Chipre independiente que va a tener que resolver toda su situación. Segundo,
vamos a suponer que esto no es suficiente, que Turquía tiene cero capacidad de por su cuenta resolver estos conflictos. Creo que, segundo argumento, es que evitamos la escalada a nivel de presión internacional. ¿Por qué? Yo creo que los países van a llegar y van a decir, uy, puede ser que peor que nuestro peor escenario, donde Turquía quiere aprovecharse y dominar todo el territorio, tú no puedes hacer eso. Yo ahora te tengo un ojo encima, tú eres parte de la Unión Europea, y si se te ocurre poner un pie más adelante de la línea azul que nosotros definimos de los territorios, lo siguiente que yo voy a hacer es que te voy a quitar los beneficios económicos de la Unión Europea y te voy a sancionar, te voy a poner multas, que vas a dejar de tener el pasaporte de la área Schengen o cualquier huevonada que se nos ocurra para poder impedir que Turquía sienta que es un buen incentivo hacer eso. Aunque, y aquí hacemos la excepción, no consideramos que tengan ningún tipo de incentivo, porque el único incentivo que pueden tener en este momento, en este caso, es que son personas que comparten su cultura, su religión, y por tanto son parte de su ideología y no tienen ningún tipo de intención entonces de que las personas sigan sufriendo. ¿Qué creo que entonces queda como mal? Nosotros ya aprobamos el hecho de que existe una mejor gestión del territorio, pero creo que también nosotros vamos ganando debido a que los que tienen que probar en este debate, en cada caso, son los beneficios que va a tener la población. La población entonces solo se puede ver en un escenario bien en el que ellos tienen la capacidad de gestionar su territorio a partir de tener las herramientas a corto plazo que solamente les va a dar el hecho de que puedan ser parte del territorio de Turquía en ese momento como anexo. Gracias. Yo supongo que eso se ve bien. Ok, voy a hacer el pequeño disclaimer de que no tengo ni idea de qué estoy hablando. Yo estudio idiomas, a mí me importa Chipre, Dios mío. Auxilio, basta, por favor, dejen de radicalizarme con las emociones internacionales y criminales, por favor. Pero bueno, ya el sentimiento, que podemos cambiar en este momento. Voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. Vale, tengo un terrible problema con el caso que me está ofreciendo la Cámara Alta de la Oposición, porque sí, me encanta todo el conocimiento específico que me está ofreciendo Catherine, voy a prestarme todo el contexto que necesito para poder debatir. Gracias, Catherine, te amo. Pero hay un problema enorme, y es que creo que Catherine está asumiendo, o Alta de la Oposición está asumiendo que Turquía va a ser de repente un estado súper bueno para estas personas, porque estas personas están alineadas culturalmente con Turquía. ¿Qué pasa? Que entendemos que Turquía tiene un conflicto un poquitico pequeñito que está tratando de meter debajo de una alfombra desde hace muchos años que heredaron del Imperio Otomano, que se llama genocidio armenio, pane. Recordemos entonces que Turquía, aparte de ser un estado que es altamente autoritario, es un estado que tiene debajo de la mesa, por herencia cultural, un genocidio de gente que, bueno, estaba en un país que ellos querían tener también anexado, y que cuando anexaron, bueno, dijeron, bueno, chao pescado los que estaban aquí antes y vamos a usar esto como nuestra base económica, ¿no? No entiendo exactamente cuál es el beneficio económico que gana Turquía, siéntate Gabriel, más allá de decir, más allá de eso, tener una, que se le devuelva ese punto económico que ya estaban utilizando cuando, bueno, le estaban pasando plata a Chipre y ya está, ¿no? Entonces, bueno, a esta parte de Chipre. Entonces, sabiendo que ya tenemos un contexto como el genocidio armenio, lo vuelvo a decir, que hace que Turquía sea un estado en el que no se puede confiar en el momento de anexar un territorio y pensar que vamos a tratar bien a la población, simplemente porque son parecidos a nosotros a nivel cultural, porque, spoiler, los armenios también eran ligeramente parecidos a nivel cultural a los turcos, e igual los genocidados. Entonces entendemos que hay una duda muy razonable para pensar que todo el caso de alta de oposición es sumamente vulnerable si pensamos que los beneficios para la población son lo importantes. Porque, ok, hoy en día hay muchos mecanismos para poder visibilizar o para poder fiscalizar que pueda o no existir un borrado sistemático de la población. Pero saben también que hay formas mucho más sutiles de borrar sistemáticamente una población, como por ejemplo prohibirles utilizar el idioma, imponerles una forma de vestir, imponerles una forma de hablar, imponerles un sistema con el que no necesariamente están de acuerdo, porque una cercanía cultural no es necesariamente lo mismo a una cercanía a nivel institucional, cosa que ya tenemos en nuestro lado de forma válida, porque ya nos lo conseguimos, tenemos instituciones y tenemos una forma de gobierno propia. ¿De qué dependemos de Turquía? A nivel económico. A nivel económico podemos caer. Es posible que nos caigamos, pero yo dudo mucho que esta gente esté moviéndose con palos y piedras y que económicamente no tengan absolutamente ninguna industria que puedan desarrollar. Creo que hay suficientes industrias o posibilidades de industrias que podemos desarrollar en el mundo cuando nos independicemos de Chipre, en caso de que se nos reconozca esta diferenciación, ¿no? Y que no podríamos conseguir para el beneficio de la población de Chipre del Norte cuando nos metemos con Turquía y Turquía tiene incentivos importantes o por lo menos un patrón histórico para hacer
pensar que no me va a afectar correctamente a mí como población, y además probablemente tenga incentivos muy importantes de simplemente ignorar gran parte de estas instituciones que ya existían y tumbarlas todas para montar sus propias instituciones, que es básicamente el mismo problema que me están diciendo que voy a tener en caso de que yo no tenga instituciones fuertes en mi lado. Nota que el punto de alta de gobierno es súper competitivo y parten de probarte que precisamente el pueblo turco va a empezar a matar a los suyos, a los que tienen niños y clases parecidas. Es completamente ilógico. Luis, yo no estoy diciendo que los turcos van a venir a colonizar en esta zona. Estoy diciendo que, por ejemplo, cuando las personas de Chipre del norte, que ahora son turcos de Chipre del norte, empiecen a vivir como ciudadanos turcos, probablemente sean ciudadanos de segunda. Ciudadanos a los que vean feo porque no hablen turco, sino que hablen cualquier otro idioma que se hable en Chipre. Los vean feo porque hay algún tipo de manerismo como hacer esto, que no hacen ellos porque les cuentan así, o cuentan así. No tengo ni idea, pero hay una cantidad absurda de manerismos culturales por los que te pueden reprimir de tu lado, por los que tú no estás viviendo, porque tu lado todo lo que estás diciendo es, ay, es que vamos a tener una mejora económica, ay, es que vamos a tener mejores oportunidades de que no me genociden o que no borren mi cultura absolutamente por motivos varios. Puedes seguir siendo un ciudadano de segunda única y exclusivamente porque no vengo del mismo lugar, no tengo exactamente las mismas culturas y lo que comparto es una religión similar. Ok, hay un conflicto internacional enorme de que nosotros no estamos seguros porque, insisto, no somos de la carrera. Dios mío, mátame. Y además de esto, ¿cómo podemos lidiar de alguna manera con este mayor conflicto al momento de que somos una institución separada? Simplemente, panel, porque tenemos una capacidad de negociación. Tenemos además un origen común en caso de que Chipre del Norte y Chipre del Sur tengan este conflicto horrible que no tenemos necesariamente con Turquía. Y es que hemos vivido en la misma puta isla por toda la historia. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque tengamos un conflicto enorme y horrible, tenemos una base en la que podemos empezar a dialogar. Vale, nótese cómo esto ha pasado, por ejemplo, en Corea del Norte y Corea del Sur. Tienen una base común a nivel cultural muy ligerita en la que tienen esencialmente una guerra fría, pero una guerra fría que es un conflicto que se ha medio podido solventar de alguna manera muy pequeñita y muy suavecita, porque tenemos una historia común, tenemos diferencias en cómo ideológicamente queremos vernos. Correcto, pero hay una historia común en la que nos podemos pasar para decir, marico, somos pueblos más o menos hermanos, hay puntos comunes que podemos tratar de tener para no matarnos al final. Ustedes tienen su pueblito que, coño, que la dije que nos lo hayan robado, pero si esta es la forma en la que vamos a evitar matarnos entre nosotros, me parece que es muy lógico que, así sea después de un conflicto o una gran tensión que puede existir hoy en día, cuando existe una separación clara entre tu institucionalidad y mi institucionalidad, y somos dos pueblos distintos, tenemos, pero que venimos de la misma base y que tenemos una historia cultural parecida, aunque la cultura de Chipre del Norte sea diametralmente distinta por un conflicto religioso, tenemos una base lo suficientemente grande como para poder decir, mano, ya va. Chévere que tú tengas otra religión, marico, tú vives arriba, podemos tener la posibilidad de que tú tengas un comercio que yo no tengo, que tú tengas un recurso que yo no tengo. Creo que existen suficientes incentivos nada más por el hecho de que están en la misma isla y que culturalmente se han tenido que ver obligados a vivir juntos y odiarse por mucho tiempo, pero que tienen que aprender a vivir juntos en cualquiera de los escenarios. Y creo que mi escenario fue de alguna manera chiquitica conseguir algún tipo de dijera unión, no para una reunificación, sino para que se soporten y se toleren cuando no están peleándose por un territorio, no están peleándose por una supremacía cultural, y además las personas de Chipre del Norte van a estar muchísimo mejor porque no son ciudadanos de segunda clase, no son personas a las que ven feo cuando se van de viaje a Turquía para hacer una vaina de, no sé, alguna empresa, o cuando consiguen una beca en Turquía porque ahora son ciudadanos turcos y se pueden ir a estudiar en la capital de Turquía. No me van a ver feo porque hago así en vez de hacer así. O no me van a ver feo porque tengo un acento turco que me sale horrible porque yo nunca he hablado turco hasta que tuve que aprenderlo para poder venir para acá. Entonces, panel, creo que de nuestro lado tenemos muchísimos menos problemas cuando no estamos lidiando con el sistema durísimo y que es muy distinto a mi sistema institucional que ya tengo desde mi lado y donde además no soy un ciudadano de segunda categoría y que me van a estar jodiendo constantemente por no haber sido un turco nacido y criado allá. Por todo esto creo que ganamos hasta acá para el gobierno.
Disculpen. Sí se me ve directamente aquí, ¿verdad? Sí. Esto es para ti, Nelson, te quiero. Papi, como estás en la prueba, tú no puedes ver, te estoy dejando una grabación. El que es gallo de verdad, cantan todos los corrales. 3, 2, 1. Vale, esta es una noción de mundos y de preferir. Entonces hay que entender cómo se van a comportar los mundos a partir de dos acciones. Si los anexamos o si los reconocemos. ¿Cuál es el mayor perjuicio que nos achacan a ellos? Que es que el mundo se va a empezar a comportar como en la Segunda Guerra Mundial, que vamos a empezar a hacer genocidios, que nos vamos a empezar a discriminar. Mecanismo para entender por qué Turquía no va a hacer eso. Mecanismo fácil de la discriminación. Vale, Chipre es una isla. A menos que la anexión signifique que por arte de magia la isla va a quedar en medio de Turquía, no tienen que concurrir con todos los turquíes. Entonces, materialmente, toda esa discriminación no se da. Y no hace falta conocimiento específico, está en el input slide. Segundo, pare, creo que el otro tiene que ver aquí con que Turquía no lo caracteriza bien. Turquía forma parte de la presidencia de la Unión Europea. Por lo tanto, tiene que regir a unos ciertos ideales. Bien sea más dictatorial que otros, tiene ciertos ideales. Por lo tanto, tiene principios, y no solamente por principios, tiene mecanismos de coerción, porque no quiere pegar con Alemania, porque no quiere pegar con España, porque no quiere pegar con precisamente Portugal o cualquier otro país de la Unión Europea, de someter a estas personas. Pero si solamente esto no fuera suficiente, el tema de que estas personas los vayan a hacer un genocidio, los vayan a maltratar, es muy poco probable. ¿Por qué? Porque precisamente hay antecedentes. No creo que precisamente vayamos a permitir otro genocidio cuando tenemos una guerra y vaya a ser como que sí, mata a todos los turcos expresos que quiera. Es absurdo pensar que los van a tratar de esa manera. Segundo panel, antes de seguir su punto. Gracias. Ok, reformulo. Tienen una relación muy estrecha con la Unión Europea y la Unión Europea tiene capacidad de cohesión con ellos. Los mismos mecanismos se mantienen, gracias por tu punto. Esperaba un poquito más de tiempo. ¿Qué pasa, panel? Creo que aquí, cuando entendemos el mayor permiso que nos trae la alta de gobierno, ya quedamos fuera de debate. ¿Por qué? El mayor permiso tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos y la preservación de las costumbres. ¿Por qué esto no se va a dar? Y aquí es cuando pensamos, ¿qué pasa cuando yo anexo esto a Turquía? Vale, creo que cuando entendemos esto, entendemos que estas personas van a cumplir o van a tener ciertas libertades. Pero si esto no fuera así, creo que la autodeterminación de los pueblos tiene que ver con una capacidad que yo tengo de ejercer precisamente ciertas libertades, como decían ellos. Por lo tanto, para la capacidad que yo tengo de quedarme en mi propio territorio, voy a poder seguir ejerciendo esos derechos. Porque hay mayor probabilidad de que ellos se queden con ese territorio. Y aquí empiezo con toda la ponderación, que también ya descontextualizada, que hay un conflicto bélico. En la medida, panel, de que yo reduzco ese conflicto bélico, por ejemplo, no emigro, por ejemplo, no huyo, por ejemplo, mantengo y tengo libertades. Y no estoy tan preocupado por sobrevivir. Vean, panel, que eso es mucho más comparativo. ¿Por qué? Porque en la medida de que reducimos el conflicto bélico, y aquí recuerdo mecanismos que tienen que ver con, uno, cómo precisamente Turquía no tiene ningún interés en entrar en una guerra con Chipre, pero mucho más probable es gestionar a Chipre, que se va a molestar porque los están reconociendo. Si yo simplemente los anexo, Chipre tiene que estar calladito la boca, porque no puede con Turquía. Es tan sencillo como eso. Entonces, vale, ¿cuáles son el resto de comparativas aquí y cómo ya lidiando con los perjuicios mayores que tiene la alta de gobierno ganamos con este debate? Creo, y aquí voy a recordar la métrica, tiene que ver con la mejor gestión del territorio. Por lo tanto, esto tiene que ver con cómo precisamente disminuimos los conflictos, cómo hacemos que esta región sea muchísimo mejor. Y aquí, panel, voy a entrar entonces a impactar, si ya está explicado, porque a nivel institucional o porque a nivel macro, cómo esto pasa a nivel micro. Y esto tiene que ver, panel, como por ejemplo, yo cuando soy un país títere, como lo es, no es precisamente dependiente económicamente, en el Infonaid es un país títere, mis instituciones dependen de lo que haga Turquía. Cuando Turquía precisamente los anexa, lo que estoy teniendo, panel, es esa capacidad que tengo de sí tener un verdadero desarrollo, de sí por lo menos ser un estado más o tener una mejor expansión. Creo que esos son mejores beneficios para esta población porque van a empezar a tener derechos que antes no tenían. Vean, panel, cómo comparativamente, si lo que yo quiero progresar esa cultura se da muchísimo mejor de nuestro lado. ¿Cómo? Voy a poner otro ejemplo. Panel, dentro como por ejemplo, tenemos a Taiwán y China. En el caso, ¿verdad?, de que nosotros empezamos a reconocer como unos locos a Taiwán, hay un gran conflicto con China.
y gestionar China sería un gran conflicto. El problema, panel, es cómo hacemos que la población taiwanesa esté lo mejor posible. Y el mundo ha entendido que lo mejor posible pasa por no entrar con conflictos con China. Lo mismo pasa aquí, panel. Creo que entonces a ese punto donde está mejor la población, incluso en la paramétrica, la ganamos. Tu punto, Pablo. Vale, creo que en una zona de conflicto es muy probable que el gobierno central turco vaya a destinar, por ejemplo, militar o otro tipo de cosas efectivos que lo que van a hacer. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Panel, lo que quiere hacer Pablo es como es panel dar recursos. Turquía no tiene que invertir recursos. Ya tiene un poder coercivo porque es una mayor nación. No tiene que enviar a nadie. Ok, vale, la ponderación del resto de nuestro debate creo que tiene puntos mucho más importantes, que tienen que ver con el manejo de las relaciones, las herramientas de gestión y la escala internacional. Creo que precisamente en el momento, y aquí viene la comparativa de los mundos, es que si yo reconozco a estas personas, tengo que tener diplomáticos, tengo que tener reconocidos. Entonces no es tan fácil, porque ponen a las personas en una diatriba. Lo reconozco, no lo reconozco, vamos a jugar con este lado, vamos a jugar con este otro lado. En la medida que yo me anexo a Turquía, pan, creo que es mucho más fácil que precisamente se den mejor manejo de las relaciones. Y aquí entendemos de que no solamente pasa por no estar en el conflicto, sino por precisamente tener relaciones internacionales que antes no tenía, tener tratados comerciales que antes no tenía, tener ciertos beneficios a nivel de diplomacia que antes no tenía, y ahí empezamos a tener ciertas cositas. Creo que también, pan, en la medida de que yo formo parte y aquí viene una escalada internacional y el respaldo, como ya expliqué que hay medidas coercitivas de parte de la Unión Europea, hay necesidad de preservar a las minorías, como pasa con los uiguríes. Por lo tanto, si yo soy reconocido y anexado como Turquía, es muy probable que se me den ciertos tipos de ayudas a migrantes, ciertos tipos de ayudas a minorías o ciertos tipos de ayudas a personas con expresión cultural. Panel, y aquí para finalizar, este debate tiene que ver, y lo que no se va a debatir es precisamente, o lo que se tiene que debatir es cómo mejoramos esta gestión. Esta gestión siempre se va a dar mejor en la medida que tenemos un status quo mucho más estable para estas personas, pero también para el mundo. De nuestro lado del mundo ya le demostramos como ni Europa ni nadie está para otra realidad como la de Turquía, como precisamente el hecho de anexarlo genera no solamente mayor burocracia, sino lo que está generando es un conflicto internacional, así sea mínimo, entre deltas mayor, otro conflicto que tenemos que atender desde Occidente y que no estamos para eso. Segundo, panel, y mucho más importante, si el tema es la cultura, creo que la cultura se ve mejor cuando estas personas tienen libertades. Y esas libertades no siempre dan por autonomía en el papel, sino autonomía en la práctica. Y Turquía les da eso. Muchas gracias. Ay, ¿se escucha bien? Sí, todo perfecto. Entonces, inicio mi discurso en 3, 2, 1. Bueno, panel, en primer lugar quiero empezar haciendo unas caracterizaciones en Turquía. Creo que es importante explicar ciertas problemáticas que enfrenta Turquía que no han sido asomadas en este debate. En primer lugar, hay que observar cómo Turquía tiene una crisis, tiene una problemática con respecto a los refugiados, porque existen una gran cantidad de refugiados de Siria, de Medio Oriente y de África, que cruzan el mar Mediterráneo en balsa y precisamente buscan este refugio precisamente en este país, lo que representa una carga económica importante para el gobierno de Turquía, lo que ocasiona ya que Turquía entonces tiene que lidiar con ciertos requerimientos que tienen estas personas que buscan refugio, tienen que proporcionarles alimentos, tienen que proporcionarles salud y seguridad, y esto lo que genera es un endeudamiento para el país, genera deudas en Turquía, lo que ocasiona que tenga que demandar préstamos para poder lidiar con esta problemática económica. Aparte, como ya se venía mencionando en el debate, Turquía es un estado autoritario y es un estado que lidia con otro tipo de problemáticas, como que no puede darse el lujo de aumentar impuestos porque la población general no tiene la capacidad de costearse económicamente este aumento de impuestos. Entonces tienen
esta problemática económica que va a terminar por ser importante en este debate. Aparte, otra caracterización, como ya dijo Tomás en un point, la Turquía no es parte de la Unión Europea, ya que no fue aceptada porque no cumplía los criterios que se requieren para ser parte de esta unión y precisamente, bueno, no fue aceptada. Entonces, ya con eso paso a mi primer argumento, y es que con la integración es muy probable que Turquía termine por desplazar todas estas problemáticas que ya dije que tiene a la nación de Chipre. ¿Por qué? Porque vemos cómo actualmente en el status quo Turquía no tiene plena potestad sobre la República Turca de Chipre. ¿Esto qué implica? Implica que como a nivel internacional la República de Chipre es la que tiene realmente soberanía, Turquía no puede simplemente llegar y mandar a sus refugiados a esta nación, precisamente porque internacionalmente no está permitido, ya que esta República Turca no cuenta con este reconocimiento a nivel internacional. ¿Qué es lo que sucede cuando se integra entonces a Turquía? Entonces vemos cómo Turquía adquiere ese poder de que sí puede llegar y decir, bueno, entonces yo para lidiarme como nación voy a mandar a parte de mis refugiados a Chipre y que se lidie con esta carga en esta isla. ¿Por qué? Vemos como Turquía sí tiene incentivos para mandar a sus refugiados para esa nación, precisamente porque representa un alivio para Turquía, ya que en lo que sería el centro de Turquía actualmente se enfrentan con estas problemáticas que ya les dije anteriormente. Entonces, como que trasladar parte de estos refugiados a la isla representa un alivio para la nación. Además vemos cómo precisamente por esta caracterización del gobierno que ya les hice, estos gobiernos además se caracterizan por tomar medidas de emergencia y medidas cortoplacistas para lidiar con ciertas problemáticas económicas que puedan estar enfrentando. Entonces es probable que se vean incentivados o tengan consideran la posibilidad de mandar a estos refugiados a Chipre, y vemos como no solo eso, sino mucho más importante, Chipre es un punto estratégico en este tema de los refugiados, porque vemos cómo está ubicado en el mar Mediterráneo, es un punto de muy fácil acceso para estos refugiados y precisamente les facilita demasiado las cosas a Turquía. ¿Por qué esto es negativo para esta república, esta isla? Vemos cómo esto necesariamente representa una carga económica, por lo que ya les dije, que tiene que garantizar alimentación, salud y seguridad, y probablemente esta región no tenga la capacidad de costearse toda esta carga económica que se le está cayendo encima, porque las actividades económicas son limitadas, porque probablemente la actividad principal sea básicamente el turismo, y teniendo en cuenta de que actualmente probablemente no cuente con muchas alianzas comerciales, precisamente porque se encuentra bajo el régimen y bajo la influencia alta de Turquía. Entonces, ¿dónde está Turquía en el momento en el que, o sea, partiendo de que se integró esta isla Turquía, cómo acciona Turquía cuando se enfrentan a estas crisis económicas en la isla? Creo que es muy poco probable que Turquía lidie con la problemática económica que puede existir en esta parte de la nación, precisamente porque Turquía no puede lidiar con la problemática económica que está enfrentando actualmente. Entonces no tiene los mecanismos para lidiar con eso. Vale, en el caso de baja de gobiernos automigratorios, si ya soy anexado, estén en el país o en la isla, están en mi país, los tengo que ser responsable igual, tiene cero deudas, un impacto su casa en el lugar. Ya te expliqué por qué Turquía no tiene la posibilidad de lidiar con la carga, con las problemáticas económicas que empiezan a surgir en esta isla, porque ni siquiera pueden lidiar con las suyas. Y además de eso, en mi segundo argumento te voy a sumar por qué esto tampoco termina sucediendo. Pero, el punto de baja de gobierno es prácticamente falso, porque es una economía prominente, principalmente en África, se ha convertido en un principal activista fuera del Fondo Monetario Internacional. Es completamente falso esta crisis económica, es una de las economías más prominentes del mundo. El caso se centra principalmente en la crisis de refugiados, que sí, no tienes manera de probarme que no es cierta, porque es algo que es así, y es probable que Turquía termine desplazando esa crisis de refugiados precisamente a la isla, lo que ocasione ciertas problemáticas. Entonces, reformulo, la crisis de refugiados no se va a ver aliviada en esta isla y no va a tener manera de ser tratada. Entonces, además,
creo que la República Turca de Chipre tiene la posibilidad de independizarse económicamente cuando tome esta dependencia. ¿Por qué la dependencia es negativa? Vemos como Turquía probablemente con el gobierno que tiene, o sea, con la potestad que tiene sobre Chipre, la maneja de dependencia, probablemente la hace sentir a ciertas cosas que no van de acuerdo a los ideales de Turquía y básicamente si Turquía decide dejar de financiar o establecer estas alianzas, se termina negativamente la República. Entonces, creo que la República Turca de Chipre tiene posibilidades de establecer alianzas comerciales en la medida que es un punto estratégico para importación y exportación por esa ubicación geográfica del mar Mediterráneo. Vemos cómo tiene a Egeria y a Kitri cerca, muy cerca geográficamente, las que son colonias que eran de Gran Bretaña, entonces esto es suficientemente atractivo para establecer líneas comerciales entre estas naciones y con eso Marilena por su discurso. Ahora llamamos al fondo. Ok. Voy a comenzar entonces el discurso en 3, 2, 1. Bien. Bueno, vamos a ganar fácilmente este debate sacando ambos gobiernos de debate. ¿Por qué? Creo que desde la alta propia de gobierno no existe ningún tipo de caracterización importante sobre cuál es el contexto actual de estas personas. No se entiende por qué precisamente no sería beneficioso anexarse a Turquía o por qué se supone que no se quiere. Creo que trae mecanismos y argumentos que no son muy relevantes, como decirme que son diferentes de la isla. Creo que esto no necesariamente es así, porque si eso fuese así, porque los maracuchos entonces no son venezolanos, ¿verdad? Porque como tienen diferencias con los caraqueños significa que no forman parte, por ejemplo, del país. Entonces, traerme cosas como que están en la isla y tienen diferencias culturales, por muy mínimas que sean, siguen teniendo una base cultural importante que es la turca. Entonces, ese tipo de elementos culturales no vienen al caso, no son ningún tipo de argumentación válida. O hablándome por otros elementos. Otra negación más, si realmente no fuese una república turca, se llamaría República de Chipre del Norte, no República Turca de Chipre del Norte. Muchísimas gracias a este gobierno. ¿Qué ocurre con la baja de gobierno? Creo que desde el primer momento no se entiende absolutamente nada del caso porque tratan de negar que Turquía básicamente es una de las principales potencias económicas actualmente. Precisamente muchos productos, mucha financiación y gran parte del crecimiento económico que existe actualmente en la zona actualmente es gracias a Turquía. Hablar de que la negación de cómo, por ejemplo, la isla podría mantenerse con Turquía siendo una de las principales potencias económicas no viene ni siquiera el caso y no se entiende. Y más allá del caso de los migrantes, creo que Turquía es uno de los mayores sectores de migrantes en Medio Oriente. Creo que precisamente por ello, a través de ellos es que acceden a la Unión Europea, porque existen tratados que los defienden, que los tratan. Todo este elemento de cómo van a supeditar y maltratar a los migrantes, al final tampoco importa en el caso porque tampoco está impactando en cómo se supone que se va a dar una mejor gestión dentro de la isla. Entonces tampoco están en debate. Ahora, no voy a dar cuenta todavía. ¿Por qué nosotros vamos a ganar este debate? Vamos a comenzar haciendo cosas importantes porque aquí se va a partir una verdadera extensión de análisis que va a dejar claro cuál es el caso de alta oposición que no se entendió y que se hacía falta entender para que pudiera ser cierto. Creo que para que la oposición pudiera ganar este debate tenían que demostrar por qué efectivamente el reconocimiento de la población a pertenecer a Turquía iba a ser cierto. Porque efectivamente yo como chipriota del norte iba a querer estar en Turquía. Algo que hace referencia a comparto religión. Creo que de esa forma, para utilizar ese momento, me hubiese tenido que mostrar por qué Italia quiere gobernar en conjunto con España, un solo país por ser católico. Creo que de esa forma tenía que verificarme porque todos los países de Latinoamérica deberíamos unirnos a un solo país porque todos somos católicos. Ese tipo de lógicas no me demuestra en ningún momento por qué se supone que realmente existe un apoyo o un incentivo de la población a autodeterminarse como turcos. Porque precisamente turcos, culturalmente turcos, fue el inicio de esta separación. Esta separación de Turquía y de Chipre y de Chipre del norte turco, precisamente radica en el sentimentalismo que tenían los pobladores de esa isla, que precisamente sentían esa nacionalidad turca que querían pertenecer. Porque más contexto, Turquía llevó más de 400 años gobernando Turquía bajo el Imperio Otomano. Eso quiere decir que obviamente existen incentivos culturales, religiosos, económicos que no radican solo en lo religioso, porque además es lo que estoy diciendo, no me explica precisamente cómo este religioso sí me hace representarme, identificarme con un gobierno por lo que te expliqué. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Desde el inicio, el nacionalismo turco es lo que predominó la independencia de la República Chipriota del Norte.
turca. No lo hizo la religión. Eso quiere decir que sí existe algún tipo de representación cultural que precisamente impulsa a que estas personas del norte quieran anexarse a Turquía. Porque ese fue el fin espiritual primero, porque de hecho, si tuviéramos que irnos más históricamente, lo que realmente sucedió es que esa república se independizó precisamente por clamores separatistas de grupos turcos que querían pertenecer a Turquía. Ese fue el principal fin espiritual que tenía entonces esa separación. Por lo tanto, creo que estamos obedeciendo muchísimo más al esa autodeterminación que sí tiene el pueblo, porque algo que no te explica precisamente tampoco esta oposición es que creo que el tema de la autodeterminación no radica solo en el país al que quiero pertenecer, sino en el país en el que quiero participar. Porque no se trata solamente de que yo quiero de pertenecer a Turquía como tal, se trata de que yo quiero votar por mi presidente turco. Yo quiero que los asuntos nacionales, interiores y exteriores de Turquía también cuenten con mi decisión, porque yo también soy turco y quiero verme representado en esos países. Eso también se trata de autodeterminación, y eso es algo que no se entiende tampoco en la oposición, pero sí se entiende desde abajo, porque precisamente ahí los pobladores del norte, culturalmente turcos, no solo religiosos, porque creo que musulmanes no son todos turcos, yo sí entiendo que existe algún tipo de incentivo de yo querer autodeterminarme y pertenecer a Turquía, que ya ahí hay un punto de legitimidad de por qué precisamente nosotros consideramos que debe integrarse, y sí, de hecho reintegrarse, porque históricamente ha pertenecido también mucho tiempo a Turquía, precisamente esta zona del norte, y que esto también nos lleva a otro tipo de elementos, porque creo que ya fácticamente estamos supeditados a Turquía, por ejemplo. Hablar de cómo no fácticamente se va a poder gobernar bien o no, o si la gente rechaza o no a los turcos, creo que es falso. Si no fuese así, creo que en primer momento el movimiento separatista jamás hubiese dado con ayuda de Turquía, porque precisamente querían integrarse a Turquía. Creo que además estos incentivos ciudadanos dan incentivos así que haya una gestión más eficiente. Pero una gestión más eficiente, ¿por qué? Porque existe mayor participación ciudadana. Creo que existe mayor participación ciudadana en el momento que yo, como nacionalista turco, que soy de Chipre del Norte, quiero pertenecer a Turquía. Precisamente mis incentivos son estar en Turquía, mis incentivos son sentirme cultural y todo socialmente turco, pertenecer a la sociedad turca, tener los beneficios con Turquía, y entonces precisamente a través de ese tipo de identificaciones yo tengo una mayor participación ciudadana. ¿Por qué? Creo que si no quisiera existir ningún tipo de participación ciudadana con respecto a Turquía, pertenecer y participar, en un momento ni siquiera se hubiese separado. Entendiendo eso, yo sí entiendo por qué precisamente existiría una mayor participación ciudadana, que sí creo que lleva un poco más a esa gestión eficiente. También una gestión eficiente porque efectivamente aquellos nacionales que habitan en esa zona reconocen a Turquía como ese país espiritual al que pertenece y la nación a la que se supeditan, algo que sí tenemos nosotros y que explicamos. Y que más allá, creo que no está compartida porque todas las razones que ellas te dan para decirte por qué se supone que alta de gobierno y baja de gobierno la República Chipre del Norte no va a funcionar, es porque supuestamente no tiene recursos la isla, no va a funcionar, no lo van a lograr. Eso creo que es poco comparativo. Nosotros vamos a asumir el caso más comparativo, que es que sí, que la isla puede gobernarse a sí misma, independientemente de si sigue supeditada Turquía o no, que efectivamente no se trae turismo, que hace lo que sea. Creo que aquí tenemos muchas cosas. Primero, creo que ya estamos entendiendo que desde un inicio espiritual, ya los pobladores de la zona querían pertenecer a Turquía. Creo que no sentir que precisamente se está correspondiendo el estado que yo tengo con el mundo que yo quiero, no tengo incentivos a participar. Voy rápido. 15 segundos. Lo que ocurre es que estas personas, aunque quieran pertenecer a Turquía, no van a ser necesariamente aceptados por la población. Creo que ya, mira, ya no voy a dar los 15 segundos, ya entendí el punto. Creo que esto es totalmente falso, Juan. Ya te estoy explicando cómo precisamente este movimiento separatista se inició porque precisamente estas pobladores del norte querían pertenecer a Turquía. No se está hablando en ningún momento que querían separarse de Chipre porque les dio la gana, porque me caía mal. Eso no viene el caso. Entonces, creer que bueno, que no necesariamente lo van a aceptar es falso, porque ya estoy supeditado, ya en un inicio quise estarlo y así van a seguir las cosas. Pero ¿qué es lo que yo te venía diciendo? Creo que la gestión eficiente se da en la medida que, primero, creo que yo en realidad sí voy a tener un mejor mundo en el mío que en comparación con ellos, porque tengo más incentivos de participación ciudadana por mis sentimientos nacionalistas y culturales con los que sí me identifico, en comparación con un gobierno que puede ser que Turquía me abandone o no, y que creo que eso me puede dar, por ejemplo, menos incentivos, por ejemplo, participar en representación, en cualquier tipo de actividad económica o etcétera, o como que yo decía finalmente migrar a Turquía porque sé que aquí jamás me voy a representar como turco. O cosas como que precisamente Turquía es una de las mayores potencias económicas del mundo y creo que precisamente que la región se pueda anexar a Turquía se le da un beneficio económico bastante grande y determinante a esta región como para que se encuentre muchísimo mejor que en el margen que podrían tener, por ejemplo, como país independiente. Y por muchas otras razones que se van a seguir complementando, creo que nosotros tenemos que... Sí, es que no se ve nada.
Inicio en 3, 2, 1. Vale, esto es una semifinal, solo tengo que agarrar las dos cámaras para pasar la final y eso no puede ser. Voy a iniciar con la diferenciación con acta de gobierno. ¿Cómo nos sobreponemos sobre acta de gobierno? Dos puntos sencillos. En primer lugar, por cómo manera te explico mejor por qué Turquía no puede ser conveniente para el mantenimiento o el sostenimiento del Estado, pero en segundo lugar, cómo hay un reconocimiento o hay una posibilidad de desarrollo de la nación independiente una vez que yo como nación me independizo. ¿Cuál es el problema con el acta de gobierno en particular? Creo que el acta de gobierno no entiende cuál es el principal choque del Estado, y creo que es un problema que también va a experimentar la baja de oposición, y eso lo vamos a discutir después. ¿Cuál es el problema aquí, María? El problema realmente es el tema de la sostenibilidad del Estado. ¿Por qué? Porque poco me importa si las personas se sienten o no se sienten identificadas con Turquía, que, bueno, le cambiaron el nombre, es Turquía, ¿verdad? Que poco me importa si se sienten o no se sienten reconocidos o se sienten identificados con esto. Poco me importa si de alguna manera el Estado los oprime o no los oprime, porque recordemos, panel, que hay un Estado autoritario que de alguna manera no le paga a la población. Poco me importa si hay una participación o no hay una participación ciudadana, porque nuevamente el Estado autoritario no permite ese tipo de participaciones y no les importa si de alguna manera los ciudadanos se alzan o no se alzan. Por lo tanto, lo que verdaderamente importa en este debate, panel, es si realmente la nación tiene la posibilidad de sostenerse y de mantenerse a lo largo del tiempo. ¿Cómo manera te explica que con la ayuda de Turquía o anexándose a Turquía esto no es posible? Porque te explica que de alguna manera hay una problemática con respecto a los refugiados. ¿Por qué me tiene que importar muchísimo el tema de los refugiados? ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, que en un poco que introduce a con respecto al desarrollo de Turquía, de cómo Turquía es una nación, es una economía emergente, una economía que es capaz de financiarse? ¿Cómo ha sido realmente ese desarrollo de esa nación? ¿Por qué esa nación ha sido desarrollada? Uno, por préstamos. Dos, por financiamiento que me ha permitido construir, por ejemplo, rutas aéreas para incentivar el turismo, el tema de la extracción de recursos. Nota que este tipo de actividades económicas son limitadas, nota como de alguna manera eso no se sostiene en el tiempo, pero ¿qué es lo que pasa en el status quo, panel? Vengo de una pandemia, estaba entrando en un estado inflacionario por guerras en Europa Oriental, por lo tanto, hay una contracción importante de la economía y una reducción en las reservas internacionales. Turquía no tiene liquidez, Turquía no tiene efectivo, Turquía no tiene capacidad de financiar todo este gasto público que implica proteger o de alguna manera salvaguardar la seguridad de estos refugiados. ¿Y cuál es el otro problema que está ocurriendo en esta problemática? Vale, que como los refugiados están llegando constantemente a Turquía, porque precisamente vienen en balsa, vienen de alguna manera y vienen en gran cantidad, el hecho de que ahora yo tenga una forma de lidiar con todo esto y de mandarlos para allá y que pueda llegar a la isla y que todas estas cosas implica necesariamente un delta significativo, implica que yo tenga una capacidad de aumentar, de recibir más refugiados, implica necesariamente que yo tenga un control sobre mis fronteras, implica necesariamente que yo, por ejemplo, no puedo tener un control sobre el gasto público que estoy invirtiendo realmente en los refugiados. No tapan cómo esto necesariamente implica una decadencia en cuanto al bienestar de la población y en cuanto a la sostenibilidad del Estado, en cuanto al gasto público que tiene que emitir el gobierno de Turquía es muchísimo mayor y cómo esto no es absolutamente sostenible en el tiempo. Por una explicación acerca de cómo Turquía no es posible, no es probable que pueda mantener ese Estado y por un reconocimiento intrínseco de las problemáticas que tenemos que ya sobre ellas. Pero incluso si esto no fuese suficiente para sobreponernos sobre la alta de gobierno, no también con manera de explicar cómo hay una posibilidad de desarrollo de la nación. Uno, por una mayor apertura de aliados, porque precisamente, ¿qué es lo que pasa en este choque, por ejemplo, de los refugiados? Vale, realmente la nación de Chipre es una alternativa muy eficiente para el tema de solventar los refugiados. Tanto la Unión Europea como Turquía quieren resolver individualmente sus problemáticas de refugiados. ¿Cuál es la diferencia, Pai? Turquía no tiene la posibilidad de resolverlo por sí solo. La Unión Europea sí tiene la posibilidad de hacerlo por los programas de refugiados que está invirtiendo, por el apoyo a nivel institucional que existe, por la cantidad de países que se están distribuyendo. Por lo tanto, es mucho más probable que si de alguna manera se establecen estas relaciones comerciales, que sí es probable que se establezcan por el atractivo de la nación y la ubicación estratégica que tiene, que de esa manera, es mucho más probable que esta crisis sí llegue a Chipre o llegue a la República Turca de Chipre, pero en mi mundo tengo más oportunidad de lidiar con esto de una manera mejor. Por lo tanto, es mucho más probable que se acceda a un estado de bienestar y es probable que pueda sostenerse el estado a lo largo del tiempo. Ok. Además, no también como también hay una posibilidad de desarrollo de actividades económicas cuando de alguna manera ya no soy un gobierno que tire precisamente por Turquía, porque tengo la posibilidad de incentivar muchísimo más industrias y cómo se abren ciertas alianzas comerciales que antes no existían, por ejemplo, los protectorados ingleses que se encuentran en las fronteras de Chipre, como esto es un atractivo precisamente para incentivar el comercio entre estas dos naciones que antes no había este incentivo porque Reino Unido no tiene los objetivos de negociar con Turquía porque precisamente Reino Unido se salió básicamente de la Unión Europea porque no quería aceptar refugiados en Turquía que quería entrar a la Unión Europea precisamente por esto, para lidiar con esta crisis. Ok, vamos ahora con la baja de oposición.
no es que Turquía va a empezar a financiar este territorio. Turquía ya ha venido financiando históricamente este territorio por argumentos prácticamente incorrectos. Precisamente, como Turquía ya venía financiando este territorio, pero ahora aumenta muchísimo más de alguna manera la influencia que tiene esto y como ahora yo sí tengo realmente un deber de estado de bienestar, precisamente porque ahora es parte de mi territorio, significa que yo tengo que estar muchísimo más claro y tengo que estar más preocupado por esa población para que de alguna manera puedan tener acceso al bienestar. Voy rápidamente con el choque contra baja de oposición. ¿Cómo nos sobreponemos sobre baja de oposición? Creo que es algo que ya venía integrando en mis explicaciones. El problema con baja de oposición es que simplemente asumen que el choque más importante es si las personas quieren o no quieren ser parte de Turquía. Porque por el simplemente hecho de que si yo soy la República Turca, entonces yo quiero ser parte de Turquía. Vamos a interactuar con ello. Poco me importa nuevamente para si de alguna manera las personas quieran o no quieren ser parte de Turquía. ¿Por qué? Porque precisamente, independientemente de que las personas estén de acuerdo o no estén de acuerdo, de alguna manera es probable que de alguna manera el sostenimiento del Estado los afecte en base a su bienestar y las afectaciones en cuanto a la capacidad del Estado de mantenerte a ti como población son mucho mayores que las afectaciones que tú tienes como individuo con respecto a tu elemento de identidad con respecto a la nación. ¿Por qué? Porque no te aparecen cómo estas afectaciones sí que afectan a nivel estratégico tu bienestar material como individuo y como tú no tienes acceso a cierto desenvolvimiento, cierto desarrollo a nivel individual o a nivel colectivo de cosas en relación. Pero lo que ocurre en mi mundo, como si hay una probabilidad de avance, o como si hay una probabilidad de desarrollo por todas las aperturas que existen, cuando la Unión Europea sí tiene los incentivos de alguna manera relacionarse o proteger a esta parte de Chipre, precisamente porque ya no está bajo el manto de Turquía. Yo como Unión Europea no quiero absolutamente nada que ver con Turquía, precisamente por las mecanismos que ya vienen de manera o por el tema de los pobres. Rápidamente un engage con alta de oposición. Creo que el principal problema con la alta de oposición para la ciencia del pastel es que de alguna manera no hay mecanismos para entender por qué se retiran los cascos azules de la frontera y por qué se activa el conflicto religioso. ¿Por qué? Porque no tapan como por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, que es la que lidera esto precisamente, no se retiran porque en ambos mundos sí existe este conflicto. Hay una conciencia con respecto a esto y ambos países, ambos estados, ambos gobiernos tienen incentivos de mantener la paz porque saben que si ocurre un conflicto hay unas afectaciones importantes a la estabilidad de la población. Por lo tanto, es poco probable que esto se retire y por lo tanto, es poco probable que haya una reactivación del conflicto. Estamos en la final. Muchas gracias. Y para finalizar, De acuerdo. Supongo que me escuchan bien. Empiezo en 3, 2, 1. Para ganar desde un látigo hay que tener extensión. Creo que baja de gobierno no tiene, porque ya bastaba para limpiarla, pero vamos a juntar un poco más. La extensión de baja de gobierno depende, como muy bien Tomás señaló, en la sostenibilidad del Estado. Este va a ser el centro, como yo voy a ponderar toda la maravillosa extensión que te trajo Diego con el resto de las cámaras. Este principal clash de la sostenibilidad del Estado va a decidir cómo baja de oposición va a ganar este debate. Vamos a ganar este clash y a compararlo con ellos. Ellos me dicen que precisamente Turquía no está en la posición de poder recibir a este poco de gente, no puede anexarlos, por dos razones principales de parte de baja de gobierno. La primera, porque no tiene dinero. La segunda, porque no quiere recibir migrantes. Vamos a derrumbar los dos. La primera, porque no tiene dinero. Esto es prácticamente falso. Con un punto de información que era demasiado claro de entender. Después de la pandemia, Turquía se ha convertido en el principal prestamista en esta zona del mundo. Y esto se ha venido reflejando que principalmente Turquía ha aprovechado los de poder que otros medios tradicionales de prestación de dinero y de activos financieros han dejado a través de estas circunstancias y ha agarrado muchísimo protagonismo. Y ahora es cuando más tiene liquidez, porque al yo prestar dinero, precisamente recibo toda la renta de aquellos países que yo di dinero. Esto se ha visto como que en la final del round robin, la moción era esta casa de alimenta la creciente la influencia de Turquía. Estamos en el momento donde Turquía es más fuerte. Ese argumento de que Turquía no tiene fuerza es completamente falso. Segundo punto con el tema de los migrantes.
Si ya veníamos caracterizando que Turquía es la puerta a Occidente, si la mayoría de migrantes pasan por esa vía, Turquía es un pueblo acostumbrado a recibir este tipo de migrantes. El punto, y esto también incurre en ello, alta de gobierno, con el que ahora van a ser ciudadanos de segunda categoría, deberías probar cómo precisamente la población turca tiene un fuerte estigma ante los migrantes, y esto es completamente falso. La población de Turquía nace por migración. Los turcos antes eran de la población de Xinjiang, donde son los uigures. Precisamente entiendo que es una población acostumbrada a la migración y nace de la migración, y entiendo cómo tienen fuertes creencias pro migración. Todo el punto de que ahora los inmigrantes van a ser tratados mal, de que son ciudadanos de segunda categoría, de que precisamente van a acceder a menos servicios, es completamente falso, porque Turquía es una sociedad multicultural que viene precisamente de la migración. Vamos ahora con el punto de la sostenibilidad del Estado, y aquí rápido insisto con Miguel. Creo que Catherine hace un excelente trabajo en traer toneladas de contenido específico, pero contenido específico hay que mecanizarlo. Hay que demostrar cómo interactúa con los otros clases y demostrar por qué es comparativo. Creo que este es el problema de la oposición y por qué creo que van a quedar segundos. Vamos a analizar un poquito con el tema de porque creo que todos los claims de gobierno iban a secundar el tema económico. Turquía no puede asumir ese gasto económico. Y precisamente Catherine decía, claro, pero es que vamos a tener desde, o sea, si Turquía no se queda, no va a existir un know-how para manejar el gobierno. Ellos te dicen que sí, ellas te dicen que no. Nosotros vamos a asumir el peor escenario para una oposición. Vamos a asumir que tú puedes saber cómo gobernar un país. Vamos a asumir que tienes la recaudación fiscal, vamos a asumir que tienes métodos de gobernanza, vamos a asumir que tienes comercio exterior, no, comercio exterior vamos a ver un poco más adelante, vamos a asumir que tienes todo eso. El punto de la legitimidad que mostró Diego va a impactar increíblemente en la sostenibilidad del Estado. Entendemos que un Estado tiene población, tiene territorio y tiene gobierno. Cuando la población no reconoce como legítimo el gobierno, la población no acata precisamente los mandatos que vienen. No tengo legitimidad para gobernar, no tengo cómo implementar mis políticas públicas. Aún si todo el caso ahí de mi Pablo y hoja de gobierno tuviese algún tipo de sentido, tuviese yo todo el dinero, Turquía se vuelve el paraíso turístico número 1 del mundo, aún si esta zona del norte de Chipre se vuelve un paraíso increíble, no tengo cómo hacer que la población acate mis mandatos, no tengo precisamente cómo hacer que la población cumpla lo que yo estoy diciendo, no tengo legitimidad para gobernar. Ese es un punto fundamental en la sostenibilidad del Estado. Cuando yo no tengo eso, y vamos a ir rápido con una conclusión más alta, cuando yo no tengo esa gobernabilidad, tengo conflictos domésticos que ponen en riesgo la continuidad del Estado. Y con el punto de los conflictos exteriores que muy bien alta de oposición supo mencionar. Creo que por presencia lógica, este análisis que trae Diego es más importante. Los cascos azules entran cuando los conflictos domésticos están. Pero precisamente si yo te demuestro cómo a través del mecanismo que te trajo Diego, de que precisamente Turquía, o sea, de que esta población del norte no es gobernable, entiendo cómo precisamente resolver ese problema tiene una presencia lógica, es un paso antes. Y creo que precisamente lo más comparativo que una posición voy a hacer en este debate, asumir como cierto todo lo que ellos me dicen y demostrar cómo en ese caso no tiene ningún tipo de sentido yo, como Turquía, dejar a este país. Vamos ahora con el punto del comercio exterior. Creo que es un punto fundamental para que ambos gobiernos tengan bien este debate. Ellos dependen de que esta República del Norte tiene algún tipo de sostenibilidad económica. ¿Cuáles son los medios que aman? Dos, extractivistas y turismo. Una zona que previamente había estado en conflicto, una zona que precisamente no responde a muchos territorios, una zona bastante, bastante conflictual en cuanto a vías de turismo, por razones geográficas en las que se encuentran, no tiene demasiadas chances para yo aprovechar un capital turístico. Y el segundo punto con va a derivar con el extractivista. Creo que precisamente una zona en donde el espacio es tan chiquito y colindo precisamente con otra república como lo es Chipre, en donde no tengo demasiada posibilidad para yo explotar este tipo de zonas, me demuestra a mí como empresa que quizás quiere invertir en este país, que no lo puedo hacer porque precisamente no tengo cómo garantizar esa inversión porque es un país tan chiquito que las ganancias que me dan son tan mínimas que para yo sacarle un rédito voy a tener que hablarme con un tercer estado como lo es Chipre. Entonces precisamente no me conviene de ningún tipo de forma ese punto del comercio exterior tenga algún tipo de sentido. Rápido, voy al alta y si lo vale, y considere demostrar que toda la población de esta República Turca del Norte va a querer estar o va a querer formar parte de Turquía, se va a convertir en una disidencia política que justamente hace que una población se vuelva vulnerable en su mundo. Ese punto con la caracterización del minuto 1 de Diego murió. Diego ya te mencionó como el único motivo por el cual esta república se separó de Turquía fue porque de adentro quisieron. Por eso Turquía apoyó, porque esa población se siente identificada como turca, porque esa población hablan turco, no solo tienen una religión turca, hablan turco, tienen costumbres turcas, previamente también han formado parte del mismo territorio. No es que ahora la población va a ser una parte va a ser un grupo de pares, es completamente falso, porque se identifican como turcos. Ya en la caracterización uno digo, todos esos inputs que tú me traías para están completamente bloqueados. Bajo oposición. Entonces, si no les cobran la sostenibilidad del Estado, ellos les tienen que explicar por qué a través de ahí, por qué la identidad turca es exclusiva de Turquía. Nosotros podemos tener identidades similares porque el Estado es independiente. Falso. O sea, eso pudiese tener algún tipo de sentido.
pero yo tendría, o sea, pero ahí tendría igual la disonancia entre gobierno y población. Yo me podría identificar como turco y vivir libremente en otro país, pero al yo ver que mi estado no me representa, al yo ver que mi estado no soy yo no voy a acatar fervientemente todas aquellas cosas que dicen. Y aquí estoy dándole vía a lo que Catherine esbozó como el principio de autodeterminación de los pueblos. Y eso tiene una ponderación que es el tema de la sostenibilidad del Estado. Es precisamente cuando yo no tengo ningún tipo de incentivo para legitimarte a ti como gobernante, tus políticas no van a ser obligadas. Lo que tú digas no va a tener ningún tipo de sentido. Toda acción de gobernanza, toda elección democrática, todo proceso constitucional, lo que sea, cualquier cosa, no me va a representar, no lo voy a legitimar, y no es a una parte de la población, no es a la mitad de la población, es a toda la población, porque históricamente toda la población ha vivido bajo una herencia turca. Entiendo así de ese modo como precisamente baja de posición de Estado.